15 famosos que murieron en la quiebra. Los famosos parecen tenerlo todo: reputación, dinero y un lujoso estilo de vida. Desde afuera, sus vidas lucen soñadas. Pueden hacer lo que quieran, lucir elegantes y disfrutar de todo lo que el mundo puede ofrecer. Pero en realidad los famosos son tan humanos como cualquiera. Muchas veces, esa vida de estrellas y fortuna oculta problemas, enfermedades y carencias. A veces una vida en el foco de la fama puede convertirse en una carga difícil de sobrellevar. En este video veremos los casos de 15 famosos, incluyendo 4 estrellas latinoamericanas, que amasaron importantes fortunas gracias a su fama, y sin embargo, murieron con el saldo de sus cuentas en números rojos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Michael Jackson. Conocido como el rey del pop, es uno de los músicos más celebrados de todos los tiempos. Su carrera comenzó durante su infancia, como integrante y estrella de los Jackson 5, la banda que compartía con sus hermanos. Cuando decidió lanzarse como solista, ya se veía venir un imparable ascenso. Se estima que se han vendido alrededor de 750 millones de discos de Michael Jackson en todo el mundo. Thriller, lanzado en 1982, sigue siendo en la actualidad el álbum musical más vendido de todos los tiempos. En la década entre 1985 y 1995, se estima que Jackson facturó entre 50 y 100 millones de dólares al año, el equivalente a entre 100 y 200 millones de dólares actuales y anuales. Todos estos ingresos se obtuvieron entre las ventas de discos, giras y conciertos, venta de mercancía y acuerdos de patrocinio con distintas marcas. Sin embargo, tras cámaras, la vida de Jackson estuvo marcada por gastos excesivos y deudas, principalmente los altos costos de mantenimiento de Neverland Ranch, su vivienda. Al momento de su muerte por una sobredosis accidental en el año 2009, se estima que Jackson dejó alrededor de 500 millones de dólares en deudas, debía 500 mil dólares a la hacienda estadounidense, y su patrimonio se consideró en bancarrota por un breve periodo. Su muerte, sin embargo, revitalizó la popularidad de su música. Se convirtió en el primer artista en vender 1 millón de pistas en una sola semana. Sony pagó 250 millones de dólares para extender su catálogo y las deudas fueron saldadas. En el año 2022, su patrimonio informó una recaudación de unos 2.000 millones de dólares desde la muerte de Jackson, gracias a los derechos de su imagen y su catálogo musical. Número 2. Los hermanos Valdés. Manuel y Germán Valdés fueron 2 de los más importantes símbolos de la televisión y la comedia mexicana, quienes alcanzaron el éxito entre las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, y como hemos visto en todo este video, su éxito estuvo lamentablemente acompañado de problemas económicos. Manuel, mejor conocido como El Loco, fue actor y comediante, padre de 12 hijos, incluyendo el famoso cantante Cristian Castro. El Loco murió en agosto de 2020, cuando tenía 89 años. Murió enfermo y sin fortuna, después de perder una demanda contra el gobierno mexicano, cuando buscaba recuperar impuestos sobre ganancias en 20 años de carrera. Germán, mejor conocido como Tintán, fue un gran actor, cantante y comediante, que popularizó la cultura fronteriza entre México y Estados Unidos. Fue una de las figuras de la época del oro del cine mexicano, participando en más de 100 películas. Sin embargo, las enormes ganancias de su prolífica filmografía fueron dilapidadas entre fiestas, apuestas y una lujosa vida. Tintán enfrentó varias demandas, se sumió en deudas y casi todas sus propiedades fueron embargadas por su mal manejo financiero. Murió en 1973, con 57 años, después de un coma hepático en la Ciudad de México. Curiosamente, Tintán y El Loco fueron también hermanos de Ramón Valdés, el popular Don Ramón de la famosísima serie El Chavo del Ocho. Número 3. José José. Nacido en la Ciudad de México, José José fue uno de los músicos y actores mexicanos más recordados en toda América Latina. Es, de hecho, uno de los cantantes latinoamericanos más reconocidos del mundo. Se estima que ha vendido más de 100 millones de discos. Alcanzó la cima de su carrera durante la década de 1970
y se ganó el apodo El Príncipe de la Canción. Se le considera influencia de numerosos artistas latinoamericanos posteriores y desarrolló su carrera musical a la par de la actuación, protagonizando películas y como actor de telenovelas. Sin embargo, en sus últimos años se vio muy afectado por los efectos de su adicción al alcohol y el abuso de cortisona, que afectaron su capacidad para hablar y cantar. Esto provocó una depresión severa que debió enfrentar. También sufrió una retinopatía diabética, gastritis severa y cataratas. Pese a ser uno de los artistas más exitosos de la región, al finalizar su vida reveló tener muchos problemas financieros. La principal causa fue el alcoholismo, que le causó muchas pérdidas, y esto se agravó cuando no pudo cantar más, lo cual le impidió generar más ganancias. También denunció haber sido estafado por su entorno cercano, particularmente por su ex esposa y cuñado. Finalmente murió en 2019, con 71 años. Número 4. Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Integrante de uno de los shows televisivos más exitosos de Latinoamérica, Rubén Aguirre alcanzó la fama al interpretar al profesor Girafales en El Chavo del Ocho. También interpretó múltiples personajes del universo de comedia creado por Chespirito, lo cual le generó importantes ganancias. Sin embargo, en 2007 sufrió un grave accidente junto a su esposa y las altísimas facturas médicas lo llevaron a la quiebra. Durante sus últimos años, se dedicó a ser productor y dirigir su propio circo. Finalmente se retiró en 2013 y murió en junio de 2016, tras complicaciones por una neumonía. Número 5. Elvis Presley. El rey de rock and roll, Elvis Presley, es uno de los artistas más reconocidos de la historia y uno de los artistas con más copias vendidas de toda la historia. Se estima que ha vendido alrededor de 500 millones de álbumes en todo el mundo. Este artista saltó a la fama en la década de 1950 con su carrera musical, que combinó con trabajos cinematográficos. Se estima que Elvis ganó entre 100 y 1.000 millones de dólares a lo largo de su carrera. Sin embargo, cuando murió de un ataque al corazón en 1977, a la temprana edad de 42 años, solo tenía 5 millones de dólares en el banco. Y suena como una buena cantidad, el problema es que debía el doble en impuestos a la hacienda estadounidense. Una situación muy sorpresiva después de años de gastos extravagantes y adicción a las sustancias. Como herederos del patrimonio, su exesposa Priscilla y Vernon, el padre de Elvis, debieron enfrentar las deudas. Priscilla trabajó incansablemente para revertir la situación de su patrimonio, transformando la amada casa de Elvis, Graceland, en una importante atracción turística. Como resultado, el patrimonio de Elvis valía una increíble suma de 100 millones de dólares, alrededor de 211 millones actuales, en 1993, cuando fue transferido a la hija de la pareja, Lisa Mary Presley. Número 6. Judy Garland. Conocida por su icónico rol como Dorothy en la mítica película El Mago de Oz de 1939, Garland tenía solo 16 años cuando fue elegida para encarnar al personaje principal. La joven actriz había empezado su carrera desde la infancia, pero con este papel cautivó a las audiencias y se convirtió en una superestrella. Sin embargo, detrás de escena, la película fue una verdadera pesadilla. Esta y las demás que llegaron a su carrera. Garland era explotada laboralmente, trabajaba más horas de las aceptables y recibía mucho menos dinero del merecido. No solo fueron malas condiciones laborales, Garland fue víctima de su entorno más cercano. Sus managers malversaron su dinero. Pese a su éxito en el cine, los problemas financieros la acompañaron casi toda su vida. Además, enfrentó adicciones y problemas de salud mental debido a estas dificultades. Tenía solo 47 años al momento de su muerte, causada por una sobredosis accidental en 1969. Para entonces, ya había vendido su elegante mansión en Bel Air a un precio muy por debajo del mercado. Dejó alrededor de 4 millones de dólares en deudas con el Servicio de Impuestos, la hacienda estadounidense. Su patrimonio quedó tan comprometido que no se pudo cumplir sus estipulaciones para la herencia. Sin embargo, su hija Liza Minnelli, quien también se convirtió en una verdadera leyenda de Hollywood, pudo saldar sus deudas con la ayuda de Frank Sinatra, un amigo de la familia. El legado de Garland se mantuvo intacto. Número 7. Mickey Rooney. Mickey Rooney fue uno de los actores más prolíficos en la historia de Estados Unidos. Apareció en más de 300 películas y fue una de las pocas estrellas que hicieron la transición desde la industria del cine mudo. Entre 1939 y 1941 se le consideró la principal atracción del cine,
y fue uno de los actores mejores pagados de la época, algo realmente destacado, considerando que tuvo una carrera que inició a los 6 años y se extendió por más de 8 décadas. Sin embargo, pese a su enorme éxito y grandes ingresos, Rooney era incapaz de mantener su riqueza. El actor fue llamado el desastre de Hollywood, luchó constantemente contra una adicción por las pastillas y fármacos, padecía alcoholismo y tuvo una serie de 8 matrimonios, que fueron sucedidos por 8 divorcios. Esta suma de factores afectó severamente sus finanzas. Rooney murió en 2014 por causas naturales, cuando tenía 93 años. Tras una larga y exitosa carrera, su familia no tenía capacidad financiera, acumuló y dejó deudas por facturas médicas e impuestos atrasados. Una vez que se liquidó su patrimonio de alrededor de $18,000, no quedó suficiente dinero ni siquiera para pagar un funeral público. Su familia debió pedir ayuda para poder pagar su sepultura. Número 8. Gary Coleman. Una de las estrellas infantiles más queridas de Estados Unidos, Gary Coleman inició su carrera en 1978 como parte de la famosa comedia Diff'rent Strokes, donde se hizo muy popular por su interpretación del personaje Arnold Jackson. Coleman fue una de las estrellas de comedia mejor pagadas de NBC. Ganaba $100,000 por episodio, un sueldo impresionante según cualquier estándar de la época. Sin embargo, su éxito le trajo muchos problemas, mejor dicho, un pésimo entorno que buscó aprovecharse de su trabajo y ganancias. En el año de 1993, Coleman demandó a sus padres, abogados y agentes por el mal manejo de su patrimonio y ganó. Ganó $1.3 millones, pero esta suma no hizo la vida más fácil para el actor, quien cometió errores financieros y sufrió problemas de salud persistentes. En 1999, Coleman se declaró en bancarrota. En la década de 2000, Coleman comenzó una subasta en línea titulada Save Me, donde vendió varios objetos curiosos de su carrera para tratar de sobrellevar sus pérdidas. Coleman se vio obligado a depender de la buena voluntad de los demás. Cuando murió en 2010 por una hemorragia cerebral, estaba en la ruina total, con una deuda de alrededor de $70,000. Número 9. Cepillín. Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, fue un importante y famoso payaso, presentador de televisión y cantante mexicano. Aunque estudió odontología, fue en la televisión donde encontró el éxito. Durante la década de 1970 fue el conductor del show de Cepillín, transmitido por Televisa, en el cual tenía invitados nacionales e internacionales. Se transmitió en unos 18 países de la región. Sin embargo, pese al éxito de su programa y obras posteriores, al retirarse de la industria del espectáculo, debió dedicarse a pequeños shows para poder mantenerse. Según su círculo cercano, estas presentaciones no pagaban suficiente para vivir con comodidad. Finalmente murió debido a un infarto, después de que le diagnosticaran cáncer en el año 2021. Número 10. Billie Holiday. Billie Holiday fue una de las vocalistas de jazz más influyentes de todos los tiempos. Apodada Lady Day, esta cantante fue tan popular que su autobiografía se convirtió en una película titulada Lady Sings the Blues. Sin embargo, pese a su fama, la vida de Holiday estuvo llena de problemas desde su niñez. Criada por un solo padre, Holiday tuvo una infancia difícil y fue víctima de abuso sexual cuando era solo una niña. Este dolor causó un profundo impacto emocional en la artista, quien buscó consuelo en el consumo de alcohol y sustancias. Su batalla con la adicción no impidió su éxito. Se convirtió en una gran estrella del jazz, reconocida en todo el mundo. Cuando murió en 1959, con solo 44 años y debido a una cirrosis hepática, Holiday contaba con apenas $750 y estaba bajo custodia policial, pues la adicción a sustancias era considerada un crimen en esa época. En el año 2000 sus contribuciones a la música fueron reconocidas cuando fue incluida de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Número 11. Marvin Gaye. Marvin Gaye es una leyenda del R&B clásico. Cada una de sus canciones era un éxito instantáneo. Sus grabaciones se consideran clásicos insuperables y atemporales, que se mantienen vigentes con cada nueva generación. Sin embargo, pese a su genio musical, su capacidad financiera era muy diferente. Fallecido cuando tenía 44 años en 1984, debido a heridas por disparos, Gaye mantenía una deuda de al menos $9.2 millones. Poco tiempo antes se había escapado de Estados Unidos a Europa para evitar el pago de al menos $4.5 millones en impuestos atrasados a la hacienda estadounidense.
Las principales causas de los problemas financieros de Gay fueron los acuerdos de sus 2 divorcios, los pagos por pensión alimenticia y un ciclo desafortunado de abuso de sustancias que enfrentó durante buena parte de su vida. Cansado de huir de su vida, Gay regresó con sus padres y en una noche fatal, su padre, Marvin Gaye Sr., un ministro pentecostal, le cegó la vida a tiros. Aunque nunca pudo pagar personalmente sus deudas, los abogados de Gay convirtieron los derechos de regalías de sus canciones, imagen e historia en ganancias después de su muerte. Al final, el legado de Gay se convirtió en un salvavidas para sus 3 hijos, pero él nunca pudo disfrutarlo mientras estuvo vivo. Número 12. Corey Haim. La década de 1980 fue increíble para el cine. Durante esa época, el nombre de Corey Haim era casi sinónimo de éxito cinematográfico. Inició su carrera como actor adolescente, protagonizando películas de gran renombre. La fama y sus males llegaron muy pronto para el actor. En su punto más alto de popularidad, Haim sufrió problemas por consumo de sustancias y tenía grandes dificultades para manejar racionalmente sus finanzas. Sobrellevar la adicción ya era un problema, pero se profundizó cuando sus propios aseguradores lo demandaron por no revelar su adicción y los riesgos que implicaba. Tras una pérdida de $375,000, Haim encontró cada vez menos oportunidades como actor. Finalmente, se declaró en bancarrota en el año de 1997. Justo antes de su muerte, tuvo que volver a vivir con su madre. Falleció en 2010 a los 38 años, debido a una neumonía. No tenía nada a su nombre. Su familia debió pedir ayuda a sus fanáticos para poder pagar los gastos de los servicios funerarios. Número 13. Sammy Davis. Cantante, actor y comediante, Sammy Davis Jr. fue probablemente el entertainer afroamericano más importante del siglo XX en Estados Unidos. No por nada recibió el curioso apodo de Mr. Show Business. Además, fue una figura fundamental para romper la segregación racial en la industria del entretenimiento estadounidense. Pese a sus papeles en importantes películas y grabaciones musicales, y ganar millones cada año por ellas, Davis estaba completamente quebrado cuando falleció a causa del cáncer en el año 1990. Tenía 64 años. Después de años de gastos excesivos y extravagantes, se informó que debía alrededor de $7 millones en impuestos. Tras su muerte, las regalías de sus apariciones en películas y televisión, así como las ventas de sus discos y objetos de colección, fueron pagados directamente a Hacienda hasta cubrir el monto de sus deudas. Número 14. Joe Louis. Conocido como The Brown Bomber, Joe Louis fue uno de los mejores boxeadores profesionales de Estados Unidos. Fue el campeón de peso pesado desde 1937 hasta su retiro temporal en 1949. Tuvo el reinado en solitario como campeón más largo de la historia del boxeo. Sin embargo, aunque ganó millones por su fama y su desempeño en el ring, dejó muy poco dinero tras su repentina muerte por un paro cardíaco, ocurrida en 1981, cuando tenía 66 años. Louis era un hombre generoso y después de dividir sus ganancias con sus administradores, las regalaba generosamente a familiares, amigos y en inversiones pobres. Se estima que de los $4.7 millones que ganó en su carrera como boxeador, solo terminó con alrededor de $800,000 en sus cuentas, una suma pequeña que también repartió. Después de su retiro, Louis incluso trabajó como anfitrión en el Caesars Palace en Las Vegas para ganar algo de dinero extra. Como otros famosos, los problemas de Joe Louis se vieron agravados por sus deudas con Hacienda, que ascendieron a $1 millón. Sus dificultades fueron tan graves que su rival Max Schmeling y el mafioso Frank Lucas se unieron para ayudarlo. Schmeling pagó parte de su funeral y Louis fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional Arlington, con aprobación del entonces presidente Ronald Reagan. Número 15. Bela Lugosi. La película Drácula de 1931 es un clásico del cine que convirtió al actor Bela Lugosi en una estrella. Nacido en el Reino de Hungría, parte del Imperio Austrohúngaro, en el año 1882, Lugosi inició su carrera en escenarios húngaros, luego actuó en la Alemania de Weimar y eventualmente llegó a Estados Unidos en un barco mercante por el puerto de Nueva Orleans. Con el tiempo llegó a Nueva York y en 1927 participó en una adaptación de Broadway de la novela Drácula de Bram Stoker. Tras mudarse a la costa oeste en 1928, se estableció en Hollywood y encontró el rol protagónico en el clásico del cine,
que le abrió camino para muchos papeles en el cine de terror. Sin embargo, fue difícil para Lugosi desarrollar una carrera prolífica. Debido a su gran éxito como el Conde Drácula, Lugosi no pudo conseguir otros papeles. Su marcado acento húngaro hizo aún más difícil el hallazgo de nuevas y distintas actuaciones. Después de 5 divorcios, el actor perdía dinero rápidamente. Además de las presiones de ser una estrella, su fama también le causó un problema de adicción. El estilo de vida lujoso y las fiestas hicieron que el alcohol y las sustancias se convirtieran en debilidades importantes para Lugosi. Los altos costos de ser una celebridad lo llevaron a participar en películas de bajo presupuesto, de las que dependía para sobrevivir. Cuando murió en 1956 con 73 años y debido a un infarto al corazón, Lugosi tenía poco que mostrar por su trabajo como actor. Dejó solo $1,900 en el banco y $1,000 en bienes raíces. Lo que comenzó como una carrera prometedora se convirtió en una triste historia de desgracia y mala suerte. Cuando un artista está en el máximo punto de su carrera, parece casi imposible perder una cantidad tan alta de dinero y ganancias. Sin embargo, estas 15 historias demuestran lo fácil que se puede dilapidar una enorme fortuna ganada en décadas de arduo trabajo, debido a la vida de lujos, sin control ni planificación financiera. Pese a ello, es innegable que los artistas incluidos en esta lista dejaron una marca en sus respectivos campos, y aunque su matrimonio quizá no duró lo suficiente, no hay duda de que su legado seguirá sobreviviendo por mucho tiempo en el futuro. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de estos 15 famosos que murieron en la quiebra. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.